Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña el doctor en Ciencias Sociales, Juan Carlos Lorta Sainz. Pertenece a la línea de investigación de estudios históricos de región y frontera. Hizo una investigación sobre Luis Encinas Johnson, la transformación de la élite política local, el caso de Luis Encinas Johnson, 1936-1961. Y le agradezco a Juan Carlos que esté con nosotros esta mañana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es mi noticiario de todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Encinas, ¿quién fue Luis Encinas? Para poner en contexto a la audiencia, ¿quién fue Luis Encinas Johnson? Luis Encinas fue un personaje muy singular en la historia sonorense. Pertenece a una generación, la de 1915, que participaron del relevo de los militares, de los veteranos de la Revolución en el gobierno de Sonora específicamente, pero también tienen un alto impacto su perfil como civiles, como abogados, en la segunda mitad del siglo XX en todo el contexto nacional. Sí, fue gobernador del 61 al 67. Sí, efectivamente, es muy conocido su labor. También fue rector de la universidad y creo yo que es el único rector de la universidad que ha sido gobernador, y adicionalmente el único hermosillense que ha sido votado para ser gobernador del estado, salvo algunos, ha habido otros hermosillenses que han sido gobernadores, pero son interinatos. Sí, es el único hermosillense que ha sido gobernador, Luis Encinas. Sí. Luis Encinas. Es un caso muy curioso porque en otros estados, pues las personas que son de la capital tienen, se supone, una mayor proclividad a acceder a estos cargos. Sí, es correcto. Alfonso Durazo es de Bavispe, Claudia Pavlovich de Magdalena, Guillermo Padres de Cananea, Eduardo Burs de Cajeme, Armando López Nogales de Cananea, Rodolfo Félix Valdés de Nacosari, ¿quién más? Manlio Fabio Beltrones de Benito Juárez, Samuel Ocaña de Aribechi, y así nos vamos yendo hacia atrás, y no hay de Hermosillo, ¿no? Sí, efectivamente, pero lo que más resalto yo es que ellos, esta generación del 15, pues sustituye a los militares veteranos de la Revolución y sus grupos de colaboradores cercanos, sus camarillas. O sea, antes de Luis Encinas, ¿había puros militares en la gubernatura? No exactamente, pero sí había, los resabios de este orden, de estos factores políticos. Por ejemplo, el anterior a Luis Encinas fue Álvaro Obregón, sí, Tapia, el hijo del general Álvaro Obregón, y bueno, se veía como un heredero natural del poder sonorense porque pues era hijo del general del caudillo, ¿no? Sí, ¿por qué estudiar la biografía de Luis Encinas? Bueno, dicen por ahí los expertos que debiéramos de psicoanalizarnos, ¿no? Que estudiamos para hacer un doctorado. Y mi respuesta es porque siempre he tenido como la intención de un poco desenredar la madeja, porque algunas personas acceden a la élite local, acceden a los puestos de poder y otras no. Entonces, si nos vamos a esto un poco, la explicación es de que las élites políticas pues son las minorías organizadas para el control de las mayorías desorganizadas. Entonces, es decir, ¿qué se necesita para ser parte de la élite sonorense? Pues aquí está en la tesis un poco, ¿no? ¿Y qué se necesita para ser parte de la...? Va variando de tiempo en tiempo. Sí. Hay perfiles específicos. Podemos decir a lo mejor que en los 80s ese perfil ya se modificó, el perfil que estudiamos de los 60s, en este caso de Luis Encinas. Pero en ese momento se necesitaba pues ser un profesional, haberte graduado de alguna universidad pública, principalmente en el centro del país, haber pertenecido a un grupo político, en el momento donde se inicia la utilización de los grupos políticos, y pues haber tenido una carrera tanto en el partido hegemónico, por decir el PRI, y haber pues trabajado bastante tiempo en el servicio público. Sí, ¿a qué grupo político pertenecía Luis Encinas Johnson? Yo lo he caracterizado específicamente en el grupo político de Ernesto P. Uruchurtu, el regente de Hierro, por el más conocido, pero el mismo Luis Encinas, conforme va progresando él en su carrera política, va formando su propio grupo político, donde destacan figuras como por ejemplo Manuel Puebla, se me escapa este señor Hopkins,
Armando Hopkins Durazo. Armando Hopkins Durazo. Sí. Que son personajes que se crean a la sombra, podemos decir, del grupo político. De Luis Encinas. Luis Encinas es gobernador del 61 al 67. ¿Qué marcó su administración? ¿Qué marcó su gestión como gobernador? Bueno, es un desarrollista. Sí. Él entonces procura, por ejemplo, el desarrollo de la Universidad de Sonora, de la creación de algunas instituciones importantes. Por ejemplo, se dio la implementación del ISTESON, tal como lo conocemos. Sí. Entonces, sí tiene algunas pues mejoras. Ahí hubo una buena inversión en carretera, ¿cómo se dice? Infraestructura carretera. Y más o menos esto marcó las pautas para que las siguientes administraciones, incluida la de Samuel Ocaña, pues más o menos siguieran los mismos inversión de instituciones, esa inversión en esos rubros que ahora característicamente son los en los que nos fijamos los sonorenses. Sí, es decir, fue un gobernador que creó instituciones hacia el futuro. Sí, efectivamente. Luis Encinas, ISTESON es una de ellas. Sí, de hecho es la implementación del ISSSTE. Sí. Adolfo López Mateos, el presidente que es presidente cuando Luis Encinas toma el poder, él hizo el ISSSTE en México, el ISSSTE. Entonces en Sonora se trata de replicar más o menos los mismos modelos, pero para los trabajadores. Sí, ¿con qué presidente coincide? Con el primer trienio con Adolfo López Mateos, sí, y el segundo con Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y cómo la llevó con López Mateos y con Díaz Ordaz? Pues específicamente con Adolfo López Mateos yo encuentro muchas similitudes. De hecho estudio los dos perfiles para ver, porque también lo que quiero comprobar es que el presidente en ese momento empezó a tomar las decisiones sobre quién sería gobernador del estado de Sonora. Entonces es muy característico que los perfiles de Adolfo López Mateos y Luis Encinas se parezcan mucho. Ambos fueron rectores. Adolfo López Mateos fue del Instituto del Estado de México, el equivalente a la Universidad de Sonora. Y, por ejemplo, tenían similitudes muy importantes, como por ejemplo, ambos eran enfermos crónicos. Luis Encinas tuvo durante buena parte de su vida el mal de Hansen, lo que nosotros conocemos comúnmente como la lepra. Es algo muy interesante para un personaje político, pues de haber tenido esta enfermedad, pues era limitante. Mientras que Adolfo López Mateos, pues tuvo una enfermedad en su cerebro, producto de un cachazo que se le dio en una campaña política de Vasconcelos en el 29. Entonces, pues había como muchas cercanías entre los dos personajes. Ambos eran abogados, casi de la misma generación en la política, en la misma universidad. Bueno, y tenían perfiles muy... ¿Se le descompone la sucesión a Luis Encinas? Sí, se le descompuso. Al final, el baluarte, digamos, de Luis Encinas, que había sido la Universidad de Sonora, él pasa de rector a gobernador, pues toma posición, digamos, los universitarios en favor de Fausto Acosta Romo. Sí. Y pues empieza a haber una... ¿Él impulsaba a Faustino Félix Serna? Él impulsaba a Faustino Félix Serna, pero lo que yo he estudiado, bueno, no está en esta tesis, pero lo que yo he estudiado es que, bueno, al final quien impulsaba a Faustino Félix Serna era Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Era el presidente. Entonces, bueno, el gobernador no podía presentarle, digamos, enfrentarse con el presidente. ¿Luis Encinas fue un gobernador represor? No desde mi punto de vista, creo que fue un buen gobernador. Sin embargo, pues las situaciones y lo que ya se venía gestando, que después detonaría, por ejemplo, en el 71, en el 68, pues ya estamos viendo cómo contingentes importantes sociales están entrando a la participación, en este caso los estudiantes, y pues el Estado no estaba preparado para... Sí, ¿le toca también a Luis Encinas el primer alcalde de oposición? ¿Jorge Valdés? Jorge Valdés, no estoy seguro, creo que Jorge Valdés, en los 70s, ¿no? Jorge Valdés, a ver si alguien de la audiencia nos puede... Jorge Valdés Muñoz fue alcalde de Hermosillo. Ahorita voy a ver aquí en San Google. Bueno, ahorita a ver la audiencia, alguien nos va a auxiliar con el dato de Jorge Valdés, si le tocó convivir. A ver, tengo aquí mensajes. Norman Navarro, periodista, me dice: Luis Encinas hizo las 3 albercas públicas de Hermosillo cuando no había ninguna. Y también le tocó el movimiento estudiantil del 67 previo del 68.
Me dice Nacho Romero, la señora Lourdes González de Encinas fue una excelente primera dama. Sí, Jorge Valdés le toca en el 67, ese era el presidente municipal. O sea, cuando sale Luis Encinas, entra Jorge Valdés. Entonces le tocó al siguiente gobernador, a Faustino, ¿no? En el 67 le toca a Jorge Valdés, que sería el primer alcalde de oposición, o el primer alcalde del Partido Acción Nacional en Hermosillo, ¿no? En Sonora. Bueno, no recuerdo si había otro municipio que también tuvo antes un alcalde de Acción Nacional. Fue creo que el primer alcalde de Acción Nacional. Luego vino Cajeme. Cajeme en San Luis, estuvo San Luis, Agua Prieta y Hermosillo. Sí. Y luego ya fue Cajeme con el Pelón Rosas, ¿no? Con Alberto Rosas López. Sí, hizo el periférico de Hermosillo y en la modelo nuestro Parque Guaymitas, es lo que me dice Nacho Romero. Luis Encinas Johnson, que la generación de políticos posteriores a Luis Encinas Johnson, ahorita nos platicabas de Hopkins. De Manuel Puebla. De Manuel Puebla. Bueno, son los que se me vienen a la mente ahorita, ¿no? Sí. Pero sí hubo muchos, ¿no? Más, como le digo, inclusive Samuel Ocaña también ahí empieza sus participaciones políticas, podemos decirlo, en esta generación, ¿no? De Luis Encinas. Sí. ¿Hay parientes de Luis Encinas en la actualidad? No sabría decirlo. Sí. ¿Cómo investigaste a Luis Encinas? Bueno, fue una investigación principalmente hemerográfica a través de los periódicos que están aquí en la Universidad de Sonora, en el Archivo General del Estado, y también, bueno, en pues, páginas de internet, ¿no? En la Hemeroteca Nacional. Sí, ¿qué decía la prensa de Luis Encinas? Pues siempre tenía como una actitud positiva. Sin embargo, pues sabía que nosotros tenemos que meter ahora por fuerza las nuevas interpretaciones del estudio histórico, cómo se ha ido revisándose el pasado, pues la presencia del partido hegemónico y esta pluralidad limitada, le llamamos nosotros, donde pues sí existía una competencia política, no éramos una dictadura, que es una de las particularidades de México y que es un tema muy en boga, si México está tendiendo a una militarización o no. Pero vamos a observar que en otros países de Latinoamérica se alcanzaron dictaduras militares, mientras que en México este proceso de relevo de los civiles hacia los militares pues permitió que fuéramos un país con una pluralidad limitada. O sea, había una competencia política, pero pues era toda regida por el partido mayoritario, ¿no? Sí, la esposa de Luis Encinas vive todavía, ¿no? Sí, doña Lourdes vive todavía. Lourdes, sí. ¿Tuviste oportunidad de platicar con ella? No, estaba muy enferma. ¿Sí? Inclusive solamente intercambiamos por carta básicamente información. Sí me hizo llegar pues libros del mismo Luis Encinas, y toda una serie de documentación que pertenecía a Luis Encinas. Sí, esta investigación, la transformación de la élite política local, el caso de Luis Encinas Johnson, 1936-1961, ¿dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en el repositorio del Colegio de Sonora, está en biblioteca, es de acceso público, y pues espero que les guste, que disfruten y que puedan pues comprender un poco de lo que pasó en el siglo XX mexicano, en este caso, pues, Luis Encinas Johnson. Muchas gracias, Juan Carlos Lorta Sáenz, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, por compartirnos esta investigación sobre el exgobernador Luis Encinas Johnson. Gracias. Estamos en contacto. Reporte 100.